Hebreos en el capítulo 11, el verso 6 dice: es necesario que el que busca a Dios, el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que Él galardona, recompensa y premia a los que sinceramente le buscan. Hebreos 11:6 dice eso. Eso es para ustedes en esta noche. ¿Sí? ¿Quiénes reciben esa palabra para ustedes? ¿Quiénes creen que esa palabra los describe a ustedes? ¿Qué te describe a ti? Es una verdad, pero también es una promesa. Es un requisito también para los que buscamos a Dios. En otra versión dice: todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Buenas tardes a todos, buenas noches. Es un gusto para mí y para mi familia estar aquí en el lugar de su presencia. Les amamos con todo el corazón y celebramos estar con ustedes acá. Quiero hablarle a usted acerca de que Dios recompensa a los que le buscan. En la historia bíblica, los reyes son mencionados, los reyes de Israel y de Judá son mencionados como ejemplos de personas o que buscaron a Dios y fueron bendecidos, o personas que no buscaron a Dios y llevaron las consecuencias de no hacerlo. Las historias son muy fuertes, algunas son realmente heroicas, con carácter así hasta heroico cuando se relatan, porque requirieron grandes pasos de fe y de valentía en medio de circunstancias muy difíciles, pero nos fueron dejados como ejemplos para retarnos, para inspirarnos, para advertirnos. Lo cierto es que cada uno de ellos es una persona que se pararía aquí al frente a gritarnos el día de hoy: vale la pena buscar a Dios. Y buscar a Dios, primero que nada debo decir que no tenemos que buscar a Dios porque Dios se nos haya perdido. Cuando se usa esa frase, no estamos diciendo que es que Dios esté por allá en una nebulosa y de pronto tenemos que ayudarle a encontrar el camino hacia nosotros, porque realmente no es así. No buscamos a Dios en ese sentido. Buscar a Dios quiere decir una disposición de corazón. Es un estado del corazón y una determinación, una resolución de buscar conocer su voluntad y hacerla, por ejemplo. Esa es una manera en que entendemos lo que es buscar a Dios en la Biblia. Aquellas personas que buscaron a Dios fueron personas que estuvieron decididas a hacer su voluntad, a conocerla. Tenemos ejemplos de personas como el rey Asa. La primera parte de esta conferencia la compartí en el servicio anterior y yo le recomendaría que busque esa primera parte para que pueda completar el mensaje. Asa es un hombre que buscó a Dios. Es una persona que quizás no entendía completamente la voluntad de Dios para su vida, pero cuando descubrió esa voluntad de Dios a través de la ley o de la palabra escrita, él respondió a la palabra de Dios y comenzó a hacer reformas tremendas, religiosas y en todo sentido en su ciudad y en su nación de Judá. Y por esa ternura, por esa manera en que él le respondió al Señor, Dios le envió un profeta que lo felicitó, lo bendijo, porque le dijo que había respondido a Dios con una resolución de hacer su voluntad, y que esa respuesta tierna hacia la palabra de Dios es una señal de que él realmente estaba buscando con todo el corazón al Señor. Buscar al Señor es tomarlo en cuenta en primer lugar en medio de una crisis. Voy a hablar un poquito más de eso en un minuto. Buscar a Dios significa apoyarse en Él, considerarlo, buscar su favor, su bendición en cada paso que damos en la vida. Tener un corazón, como lo dije, tierno, un corazón suave para contestarle a Él. Hay otro hombre después de Asa
que es un buen ejemplo de lo que es buscar a Dios. Su historia está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 17. Vamos a aprender por unos minutos acerca de las bendiciones de buscar a Dios en la vida de Josafat. Dice en Segunda de Crónicas 17, el verso 3: el Señor estaba con Josafat, porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre Asa. Y en el verso 5 y 6 dice: llegó a ser muy rico y de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Y en el capítulo 18, el verso 1 dice: Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima. Y entonces la primera bendición que yo veo para buscar a Dios, para animarnos a buscar a Dios, es que hay provisión abundante y favor para aquellos que buscamos al Señor con todo el corazón. Josafat fue hecho por Dios una persona muy rica, muy abundante en bendiciones. Y lo segundo, que es la riqueza quizás más grande que alguien pueda tener, es que tuvo un buen nombre. Usted conocerá historias de personas que tienen muchas riquezas, pero qué nombrecitos se tienen. Ese es el tipo de persona que usted sabe que puede comprar lo que quiera, ¿no? Puede comprar a quien sea, pero si por X o Y usted se topa con él en un restaurante y quiere tomarse una foto con usted, que sería cosa rara, pero si quisiera, usted dirá no, gracias. ¿Por qué? Porque la mala fama lo sigue, ¿no? La riqueza más grande que una persona puede tener es una buena reputación. Se construye después de muchos años de hacer las cosas bien. Se puede destruir en un minuto por un falso, por la calumnia de una persona o por un error personal, y se toman muchos años volver a recuperarla. Es un regalo de Dios entonces cuando una persona tiene las dos cosas, tiene riquezas, pero más importante o tan importante en el caso de Josafat, buen nombre. Y Dios bendice a las personas que lo buscan con provisión abundante para sus necesidades y con un buen nombre. Dios de alguna manera se pone alrededor de esas personas, les abre puertas, les conecta con personas que van a tener favor con ellos también, les pone en lugares privilegiados, los levanta, los lleva a lugares altos. Cuando las personas encuentran gracia delante de Dios, Dios les otorga entonces favor. Y el favor de Dios puede hacer que lo que se toma muchos años se firma en un segundo. Que lo que puede ser un enredo legal, cuando el favor de Dios te alcanza, Dios da una salida donde no se veía ninguna salida. Donde usted decía tengo las de perder, Dios le pone en el corazón a una persona de influencia dar el voto de favor hacia usted, y usted sale adelante, todo por el favor de Dios. Vale la pena buscar a Dios con todo el corazón. Pastor, usted está diciendo que entonces Dios nos va a hacer ricos a todos nosotros. Dios quisiera que fuéramos ricos todos los que estamos acá, pero no es el punto. No estoy diciendo que nos va a hacer ricos a todos, pero sí les estoy diciendo que Dios suple abundantemente todas tus necesidades si tú lo buscas sinceramente y con todo tu corazón. Esa es la promesa que Dios nos da. En Salmo 34, en el verso 8 al 10, dice: probad y ved que el Señor es bueno. Estábamos cantando eso hace un minuto. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues ¿qué dice? Nada falta a los que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. ¿Alguien recibe esa palabra en esta tarde? Es una bendición para usted. Dios le promete: no tendrás falta de ningún bien. No es que vamos a ser multimillonarios, pero no te va a faltar absolutamente nada. Vas a tener en abundancia para bendecir a otras personas también y para darle gloria a Dios. Hace unos años mi esposa y yo, cuando estábamos recién casados, en ese proceso de ajuste de muchas cosas, no solamente de pasar de ser soltero muchísimos años a ser casado, y de venir de Costa Rica a vivir en los Estados Unidos,
etcétera, etcétera. Eran muchísimos cambios los que había en mi vida. Desde que yo me casé no hemos parado de tener cambios y cambios y ajustes. Ha sido muy, muy emocionante la aventura, la verdad. Y cuando estábamos en esos meses, yo me di cuenta también que después de muchos años de ministerio, había cosas que habían sucedido en esos años que habían puesto un peso financiero muy grande sobre nosotros en este momento de la vida, especialmente comenzando una vida de casados y en un país nuevo. Entonces teníamos grandes responsabilidades financieras y en algún momento me golpeó la realidad de que cómo íbamos a hacer para enfrentar ese tipo de cosas, porque yo no conocía eso. Por muchísimos años habíamos trabajado primero con las uñas y después la bendición de Dios había llegado y hacíamos todo lo que Dios nos ponía en el corazón a hacer y siempre había recursos. Y en este momento, recién casado, me doy cuenta, ok, tengo que buscar a Dios. Y entonces una noche ya nos habíamos dormido y de pronto me despierto y comienzo a pensar en las cuentas y en las responsabilidades que teníamos. Y me dije a mí mismo, tienes que ir a orar. Y entonces me fui a la sala y dije, ¿cómo puede ser que tú estés dormido tan tranquilo? Tú tienes que estar orando, buscando a Dios. Y comienzo a orar y a buscar a Dios y a decirle, Señor, necesitamos tu intervención, tu ayuda. Y después de que pido eso, comienzo. ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estamos debiendo cosas? Yo nunca he debido cosas. ¿Por qué se acumularon estas cosas? Y fueron los errores de fulanito o sutanito. Yo no sé de quién, pero menos mío. Y entonces comienzo a decirle, Señor, pero ¿qué onda? ¿Por qué? Y de pronto entonces comienzo a hablar conmigo mismo. ¿Han estado en ese tipo de oración que uno comienza hablando con Dios y uno termina hablando con el vecino? Y entonces yo digo, y estoy conmigo mismo y me digo, mí mismo, ¿qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal? ¿Cuál es la lección que no aprendiste? ¿Qué es lo que tienes que corregir? Porque en algún momento en la vida recuerdo quizás haber debido menos que lo que ahora debo, pero en fin, ¿qué fue Señor, qué es lo que no aprendí bien y tal? Y después de toda esa disertación, el Señor me dice, ve a descansar. Y yo contesté, te reprendo, diablo. O sea, porque imagínense, el cielo quiere que yo esté orando, la carne es débil, y yo comienzo con toda esa historia, los versículos de que hay que orar y buscar a Dios, y oigo una voz que me dice, vete a descansar, es lo mejor que puedes hacer. Yo, no, eso no puede ser Dios. Y entonces otra vez la voz de Dios que me dice, lo más espiritual que podrías hacer para mostrarme tu confianza es irte a dormir. Y yo, usted lo dijo. Y me fui a dormir, ¿no? El día siguiente recibimos a una pareja de amigos muy queridos que venían de vacaciones a Orlando, Florida, que es donde vivíamos. Y entonces nos ofrecimos llevarlos a cenar. Y los recogimos en el hotel, entramos a la habitación, nos saludamos, salimos al estacionamiento y en lo que íbamos a tomar el auto, la esposa me detiene, me agarra el brazo, me detiene y me dice, aquí te mandan algo. Y entonces saca un sobre y me lo da. Y yo, lo primero que pensé fue, es una invitación de su país. Un pastor envió una carta para invitarme. Entonces abrí la carta y rompí a llorar. Y mi esposa rápido se vino a ver qué me pasaba. ¿Y qué te pasa? Y cuando miró la hoja, rompió a llorar también. Nos habíamos dado cuenta y le tuve que decir a ella, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y me dijo, dígale al jefe. Él fue el que nos dijo que teníamos que escribir este cheque para ustedes. Yo no sé, yo siempre lo he dicho, yo no sé si yo alguna vez he tenido un cheque por esa cantidad como una ofrenda a mi persona. Y ella fue muy clara en decirme, es para tu persona. Dios nos dijo que esto es para tu persona, úsalo como quieras. Si tienes algo en el ministerio que pagar, y yo, ni lo dudes, si tienes... úsalo como quieras, pero Dios nos dijo que era algo para ti. Wow. Cuando buscamos a Dios, Dios cuida de nuestras necesidades. En el mes de octubre pasado yo hablé a mi iglesia acerca de la generosidad y
uno de los jueves en particular, un jueves y un domingo, yo experimenté la presencia de Dios de una manera muy fuerte, buscando hacer algo en nuestra iglesia allá en Lakewood. Y mientras yo terminaba la enseñanza y oraba, el Señor me dijo: hay algo que se está rompiendo en la vida de las personas, una miseria espiritual que se está rompiendo en la vida de muchas personas hoy, porque están recibiendo la palabra con fe. Y yo se lo dije a la gente. Meses después, diciembre creo que fue, cuando yo estoy saludando a las personas en la fila, yo acostumbro a hacer una fila al final, en la recepción, en el lobby de la iglesia, para saludar a la gente que quiera venir a saludarme. Y entonces una señora se acerca y me dice: pastor, quiero contarle algo. Yo tengo 10 años de asistir acá a esta iglesia, y yo lo escuché hablar a usted aquel día en octubre acerca de la generosidad hacia Dios. Y yo le tengo que decir a usted que yo nunca he diezmado, nunca. Yo he tenido esta pelea con Dios cada principio de mes o fin de mes. Cuando viene mi cheque, yo me tengo que sentar a escribir los cheques de todo lo que yo tengo que pagar. Soy una madre soltera, yo tengo que pagar muchas cuentas. Y ella me dice, y yo siempre tengo una discusión con Dios ese día, y le digo: Señor, a ti te consta que si yo te escribo este cheque, yo no pago la luz. Si yo te escribo este cheque, mi hijo se queda sin la colegiatura. Si yo te escribo este cheque, esto y esto y esto, por lo tanto no te lo escribo. Y tú ahí me perdonarás. Así me lo dijo. Yo siempre, por 10 años le he dicho a Dios: ahí me perdonarás. Pero ese día, cuando usted dijo: el Espíritu Santo está rompiendo la miseria en el corazón de muchos de nosotros hoy, yo supe que era yo. Y yo me fui a mi casa, y cuando ese cheque vino, ese día le dije al Señor: Señor, me quedo sin luz, me quedo sin agua, me quedo sin colegiatura, me quedo en la calle, me quedo sin el apartamento, no me importa, pero yo te escribo este cheque hoy. Y me dice: no le voy a explicar, no lo voy a cansar con la historia, nada más le voy a decir: contésteme, ¿quién paga mis cuentas hoy, 4 meses después? Y le dije: ¿qué quieres decirme? Eso es todo lo que le voy a decir. Desde hace 4 meses yo no pago mis cuentas. Porque cuando tú buscas a Dios sinceramente, Dios te bendice. Usted dice: pastor, si yo tuviera más tiempito para buscar a Dios, si yo no tuviera tanto trabajo. Pero es al contrario. Tú pones a Dios primero en tu vida, y entonces el cielo se abre con favores para contigo. Tu negocio va más allá de donde tú podrías llevarlo. Tus estudios tienen que ir más allá. No te estoy diciendo que no estudies, te estoy diciendo pon a Dios primero. ¿Alguien recibe esa palabra en esta tarde? Mire, la Biblia nos dice también que en 2 Crónicas 17:12, hablando de Josafat, de otra bendición, dice: entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas. Recuérdese usted que estamos hablando de un rey. Un rey necesita este tipo de respaldo, especialmente en la antigüedad. Necesita ejército, necesita muros, necesita fortalezas para poder asegurar a su pueblo, ¿no? El bienestar. Entonces Dios le da esas cosas, y es que hay una promesa de bendición, de protección y de fortaleza. Es la segunda bendición que le quiero compartir hoy. Dios le da fuerza y le da protección a las personas que lo buscan con todo el corazón. Para mí, cuando leí ese versículo de que Dios hizo a Josafat cada vez más poderoso y construyó fortalezas, me hizo entender de inmediato una verdad. Dije: sí, yo sé que él está hablando de fortalezas físicas, de un edificio, pero algo saltó del texto para decirme:
¿No estás viendo el principio espiritual en el Nuevo Testamento? Es que cuando tú buscas a Dios, Dios se convierte en tu protector. Dios se convierte en tu defensa, porque buscar a Dios te alinea con aquel que es el Todopoderoso y Él asegura tu camino. Me encanta la historia de Matthew Barnett. Matthew Barnett es el fundador de una visión en Los Ángeles, en California, que se llama The Dream Center. Y Matthew es hijo de un pastor muy reconocido en los Estados Unidos, de una gran iglesia, de apellido Barnett. Matthew recibió el llamado para ser pastor también, fue al seminario bíblico y cuando se gradúa, él sale listo para ver cuál es la asignación que su padre le va a dar. Él está claro de que ha recibido un llamado a pastorear y él sueña que él va a llegar a ser una iglesia tan grande como la de su padre en alguna parte de Estados Unidos. Pero su padre, recién graduado, no le da realmente su iglesia, sino que le dice: quiero que vayas a ayudar a un amigo mío en Los Ángeles que necesita mucha ayuda. Y cuando él llega a este barriecito en Los Ángeles, es una iglesia pequeña con 20 gatos, de los cuales los 20 eran señores mayores, muy mayores, en serio mayores. O sea, tan mayores como que usted sabe que eran 20 y conforme los meses pasaban, pues iban siendo menos, o sea, así de mayores, ¿no? Entonces, todos gringuitos de cabello blanco, y él decía: ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Pero él tiene una pasión muy grande por pastorear y él comienza a trabajar con ellos y a él no le importa, pero él quiere crecer también, y entonces él comienza a hablarles a todos ellos acerca de evangelizar, de salir a la calle, traer a esos amigos. Pero no pasa nada, no crece la iglesia, más bien decrece, ¿no? Entonces él está en una situación desesperada y él busca a Dios y él dice: ¿qué es esto? Yo quiero hacer ministerio, yo sé que yo voy a ser exitoso, pero ¿qué es este tipo de ministerio? ¿Qué es esto? Y entonces, en un acto de fe y desesperación, creo yo, el tipo saca el escritorio suyo de su oficina y lo pone en la puerta del frente de la iglesia, en el frente de la iglesia, en la acera de la iglesia, y se sienta y le pone un rótulo que dice: se ora por necesidades. Y él se sentó ahí como a vender limonada, una cosa así, ¿no? Y se sienta ahí porque él decía: yo tengo que hacer ministerio, algo tengo que hacer, ya estos viejos no me van a hacer caso, yo tengo que hacer algo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién le niega una oración cuando usted la ofrece? O sea, a veces los cristianos no sabemos lo poderosa que es la oración, pero casi nadie, si usted le ofrece que ore, casi nadie le va a decir que no. Yo trabajé muchos años con el Ministerio de Juventud, con una misión en Costa Rica, y fuimos a los parques, a las selvas, a las escuelas, a las montañas, donde fuera. Por muchos años lo hice y no hubo un solo lugar donde nosotros presentáramos una obra de mimo, de pantomima, lo que fuera, que le ofreciéramos a la gente al final orar, donde la gente no dijera: claro, ore por mí. Y veíamos milagros y conversiones. Era una cosa increíble. Así es que él puso el rótulo y la gente pues pasaba y decía: él oró por todo. Hasta un gato maltrecho que pasó al frente oraba por él. Y entonces, en una ocasión, se le acercan, él está ahí tranquilo esperando un cliente, y entonces se acercan estos dos mulos. O sea, eran dos matones así de 2 metros, así gigantescos, latinos, así todos tatuados y así con cara de, tratan de sonreír, pero terrible, ¿no? Como que le sale una mueca y entonces y le dicen: venga con nosotros. Y él se queda impresionado. ¿A dónde? Venga con nosotros. Y el tipo se queda así temblando. Es un gringuito así, flacucho, rosado. Y se lo llevan, la verdad, se lo llevaron. Y entonces llegan a esta casa que está cerquita, suben las escaleras, están llenos de latinos ahí, dice él, y entran a la habitación de la abuela. La abuela, así la llamaban todos, la abuela.
Claro, no era italiana. Si hubiera sido italiana le hubieran dicho la padrina, pero como era latina le decían la abuela. ¿Ya? Y el tipo entra, entonces la abuela está mal, está hirviendo en temperatura, la mujer está súper mal, o sea, terrible. Él está temblando porque lo empujan los matones esto y le dicen: ore por la abuela y más vale que se sane. Y él hace la oración más, usted sabe, la oración más apasionada y que haya hecho en su vida. El tipo dice que él le dijo: Señor Jesucristo, si tú existes, tú tienes que sanar a esta mujer. O sea, yo todavía quiero hacer ministerio, yo quiero tener una larga vida. Tú tienes que escucharme donde quiera que estés en el universo, ¿no? Y ora por la mujer. Y la mujer abre los ojos, ¿no? En medio de su fiebre y tal, y él no vio ninguna mejora. Lo único que él recuerda en medio de sus nervios es que la mujer lo volteó a ver y cuando se lo llevaban los matones, les dijo: cuídenlo, me cae bien. ¿Saben cómo se llama eso? El favor de Dios. Él bajó, se fue otra vez a su casa. ¿Y qué creen ustedes? La mujer se sanó. Lo mandó a llamar y él dice: yo no entiendo qué pasaba con esa señora, pero yo le caía tan bien, que cuando conversó con ella y lo despidió, le dijo a los dos matones: más vale que me lo cuiden, llévenlo a donde él tenga que ir, a lo que él tenga que hacer, lo que él les diga ustedes lo hacen. Y él comenzó a evangelizar a toda la pandilla con los matones atrás. Y claro, ¿quién no se iba a convertir así, no? ¿Saben cómo se llama eso? El favor de Dios, la protección de Dios. Y es que cuando tú buscas a Dios, con todo el corazón, Dios te da su protección. Salmo 34, el verso 6 dice: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. ¿Alguien da gracias a Dios por eso? ¿No? El Salmo 5 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Alguien es justo aquí en esta tarde? Qué poquitos levantaron las manos, Dios mío. Yo le voy a explicar a usted que aquí somos justos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es justo, el ángel del Señor está con usted y Dios lo rodea a usted con su favor como con un muro. Usted puede ser que no tenga la cara más bonita, pero cuando usted vaya a pedir ese trabajo, le eche los hombros para atrás, levante la frente y vaya como un hijo de Dios, porque el favor de Dios está con usted. Jeremías capítulo 2, el verso 4 al 6 dice: entonces yo mismo, dice el Señor, seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. Tome esa escritura y guárdela, porque esa palabra es para usted el día de hoy. Años después, Josafat fue sorprendido por una guerra en su contra por parte de varias naciones vecinas, y eran tantas naciones que Josafat supo que no podía hacer nada. Así es que convocó a un ayuno y se lanzaron al piso toda la gente, los moradores de Jerusalén, y buscaron a Dios durante todo el día. Y entonces Dios envió respuesta. Y dice en Segunda de Crónicas que Dios dice: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército,
porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Segunda de Crónicas 20:15. Y ahí va la tercera bendición que le quiero compartir a usted el día de hoy. Y es que cuando usted busca a Dios, como lo hace Josafat, Dios toma tus batallas. ¿Alguien está aquí conmigo? Dios toma tus batallas. Miren, lo que Dios encomió de Asa al principio de su vida es que cuando él tuvo ataques de enemigos, en vez de seguir el consejo de los hombres que razonaban sin fe, que le decían huyamos todos a Egipto, él dijo no, yo busco a Dios primero. El error que cometió años después siendo viejo es que enfrentando una situación parecida, en vez de buscar a Dios primero, buscó a los hechiceros egipcios. Y Dios le dijo, por lo que has hecho, perdiste la oportunidad de vencer a tus enemigos. Porque yo quiero decirle algo a usted. Cuando usted atraviesa un reto de fe titánico, cuando usted está enfrente de situaciones que son como ejércitos enemigos, que usted dice, aquí quedé, yo no tengo cómo responder a esto, pero usted consulta a Dios primero, como lo hacía David, y no se apoya en otras cosas, sino que busca a Dios primero, usted le está dando al cielo la oportunidad de operar a favor de usted una obra maravillosa de liberación. Porque las crisis que usted atraviesa son oportunidades que el cielo busca para liberarlo a usted y mostrar su poder. Lo contrario es verdad. Entonces, cuando usted enfrenta un reto en la vida, en su carácter, en su familia, pero usted no busca a Dios, usted se pierde una oportunidad de ver el poder de Dios operando a favor suyo. La Biblia dice que Josafat el día siguiente abrió las puertas de la ciudad y levantando las manos adoró al Señor y dijo, porque sus misericordias son para siempre. Y los ejércitos enemigos se acabaron y cayeron en sus propias trampas. Y Josafat experimentó que el día que el enemigo diseña para tu destrucción, Dios le da vuelta y lo usa para tu bendición. Romanos capítulo 8, el verso 31 dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿No cree usted en esta tarde? En el último capítulo de su vida, y termino con esto, Josafat tomó decisiones equivocadas. Por ejemplo, casó a su hijo Joram con la hija de un rey perverso de Israel. Nadie entiende por qué este hombre que tiene tanta bendición de parte de Dios hace una cosa y una alianza con alguien equivocado, la hija de un rey perverso. Aparentemente lo hizo para adquirir más riquezas e influencia. Es como si no hubiese entendido la lección. Cuando uno está caminando en la voluntad de Dios y uno pone a Dios primero, el favor de Dios te lleva adelante lo que te tomaría años. Porque Dios es el que rompe cerrojos de hierro delante tuyo. Dios es el que te pone en el corazón de personas que a veces ni te conocen, y esas personas dan el voto de confianza aunque no te conocen, porque la mano de Dios lo hace para cumplir un propósito de Él y cumplir su palabra. Pero a Josafat parece que se le olvidó y buscó más riquezas a través de una alianza matrimonial y quizás más poder. Fue desastroso. Años después de su muerte, luego de su muerte, ese hijo tomó su trono, mató a todos sus hermanos y siguió un camino peor que cualquiera de los reyes anteriores. Ese rey joven murió joven, y dice la escritura, y nadie lloró su muerte. Es un contraste tan fuerte entre una persona que tuvo tanto favor de Dios y un descendiente suyo que paró tan mal. Cuando Josafat tuvo tanto favor del Señor. Otra cosa que hizo Josafat fue que hizo una alianza con el rey Ocosías, ese rey perverso. ¿Cuál fue la alianza? Quiso hacer negocios. ¿Y qué pasó con sus negocios? No estaban en los planes de Dios.
Nos dice 2 Crónicas 20:37 cómo terminaron esos negocios. Dice: la flota de barcos mercantiles que ellos construyeron juntos, los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Noten esa frase: nunca se hicieron a la mar, ni siquiera arrancaron del puerto donde fueron construidos. El rey que tiene barcos mercantiles en esta época es la persona que tiene la carta en la mano. Esa es la realidad. O sea, es como si el rey Josafat, después de tanta riqueza y favor, hubiera querido entrar en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, con una clase de inversión tan fuerte, tratando de llegar a otro nivel como inversionista, y todo se fue por un tubo. Es como si hubiese querido comenzar un negocio que era tan prometedor con otro rey poderoso, que quizás le iba a dar toda la abundancia que nunca había visto a lo largo de todos esos años, a pesar de que toda esa riqueza se le había dado Dios. Y la lección tan terrible es que, teniendo listos potencialmente las riquezas más impresionantes que pudo haber acumulado en su vejez, todas naufragaron en el mismo puerto donde fueron construidas. Fue como si Dios le hubiese dicho: no seas bobo. ¿De dónde vienen las riquezas? ¿De dónde viene ahora tu afán? Si soy yo la fuente de tu bienestar. Es un mensaje para todos nosotros acá. Dios bendice, protege, da buena reputación a aquellas personas que le buscan con todo el alma. Pero es un error pensar que esas bendiciones y riquezas son bendiciones y riquezas cuando tú dejas afuera al que las dio. ¿Me sigues? ¿Estás aquí todavía? No te equivoques. Bendiciones y riqueza y fama, reconocimiento y buen nombre son bendiciones si tú sigues al que las da, si tú guardas ese primer lugar que Él tiene, si tú lo honras hasta en tu vejez. Termino quizás recordándote lo que les recordé a los hermanos en la reunión anterior. Por alguna razón, cuando las personas envejecen, se relajan. David era un hombre un poco más maduro cuando se vino el tiempo de hacer guerra con los reyes enemigos, y en vez de ir a hacer guerra, se quedó en la azotea mirando a la mujer de otro hombre. Y le costó años y años de lágrimas lo que hizo. Asa hizo lo mismo. Al final de sus días no buscó a Dios con todo el corazón. Enfermó, y a pesar de que su enfermedad era tan grave, decidió ir a buscar a médicos hechiceros egipcios, y murió enfermo porque no buscó a Dios, dice el texto, como lo hizo cuando era joven. ¿Ves? Tú puedes buscar a Dios toda la vida, pero a veces los capítulos más determinantes de tu vida están al final, porque los últimos capítulos de tu vida son los que determinan cómo va a continuar la generación que sigue, ¿no? Si lo que lograste toda una vida va a dejar una mejor plataforma para que otros también puedan ser bendecidos, ¿verdad? El Dios que tú y yo adoramos es un Dios de generaciones. Cuando Dios te bendice a ti, Dios está mirando a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que tú decidiste buscar a Dios, ese día cambiaste el destino de tus hijos, de tus nietos. Hay jóvenes aquí que ni siquiera están casados, pero han decidido buscar a Dios con todo el corazón hoy. Ustedes están bendiciendo a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, cada día que ustedes buscan a Dios con toda sinceridad, porque las decisiones que hoy están tomando repercuten adelante, y son buenas repercusiones. Cuando tú le dices hoy no a la droga, tú estás bendiciendo a muchos hijos tuyos que todavía no existen. Cuando tú le dices no a la promiscuidad sexual, tú estás bendiciendo. No solamente estás poniendo unas bases maravillosas para tu matrimonio y la verdadera intimidad, sino que estás bendiciendo a tus hijos. Nunca tendrás que pararte al frente de alguien y
tener que excusarte cuando la gente te pregunta: ¿y cuántos años de casado tienes? 10. Y ay, aquí está mi hija, tiene 12. Esa situación que es tan común el día de hoy, que si usted la tiene, no me malinterprete. Sea como sea, siempre es incómodo para un hijo tener que vivir ese tipo de situación por no haber pensado en ellos, en cómo querías que se viera el futuro. Pero el que busca a Dios hoy bendice generaciones. La Biblia dice que la misericordia de Dios o la dulce fidelidad del Señor es por 1000 generaciones para aquellos que le temen a Él. ¿Está conmigo? ¿Por qué usted no decide buscar a Dios con todo el corazón hoy? Le hablo particularmente a los jóvenes que están acá. ¿Por qué no determinas buscar a Dios sinceramente hoy? La Escritura nos dice a nosotros, alguien anotó el versículo porque no lo guardé aquí, Segunda de Crónicas, donde dice: los ojos del Señor recorren la tierra buscando un corazón que lo busque sinceramente para mostrar su poder a favor de Él. Segunda de Crónicas 16:9. Tomen nota. Segunda de Crónicas 16:9. Yo te voy a decir una cosa. Hay épocas en las que yo viví un tipo de cristianismo que era de juicio, de culpa, de todo es pecado, todo es malo, Dios está preparando rayos para partirte en dos apenas peques. Es un tipo de cristianismo enfermizo. Bendita la hora en que Dios se mostró a mi vida de una manera diferente. Hoy entiendo que los ojos de Dios me siguen a todas partes. Te vieron antes de venir a la reunión esta semana, cuando tomaste decisiones, cuando te acuestas, cuando te levantas, pero no te están mirando para mandarte un rayo si no das la talla. Te están buscando solo para conseguir una cosa: cuando tengas un corazón verdaderamente comprometido con Él, Él va a entrar a actuar a favor tuyo. Es como si Dios estuviera frotando las manos diciendo: ay, Dios mío, que le dé el 20. O sea, que estoy deseando que en esta situación confíe, decida, sea determinado, y entonces mi favor lo va a alcanzar. ¿Me sigues? Busca a Dios con sinceridad y el cielo va a venir a tu alcance, en tu ayuda, cuando tú más lo necesites, ¿no? ¿Saben cuál es la última buena noticia que les tengo? Que no hay, la Escritura dice ahí, Dios busca a los que tienen un corazón completamente comprometido con Él. No está hablando de corazones perfectos, no está hablando de personas que no cometen errores. Esos reyes los cometieron, pero ellos buscaron a Dios. En el caso de Asa, por ejemplo, y los años que él buscó a Dios, Dios lo bendijo a pesar de su humanidad. ¿Me doy a entender? No está buscando gente perfecta, está buscando gente sincera con Él, ¿no? Ahora, dicho eso, ¿quién debajo de los cielos puede buscar a Dios como Dios merece que se le busque? Nadie. Yo he tenido épocas en que lo he buscado. Yo tengo muchos años de seguirle a Él. Tengo casi 30 años de estar sirviendo en un ministerio cristiano. He tenido épocas en las que con todo el corazón le busco, y he tenido épocas en que no. He tenido que buscarlo de nuevo, arrepentirme, volverme a Él en muchos momentos. Mi punto es: somos seres humanos. Nada garantiza que busquemos a Dios con todo el corazón toda la vida, pero por eso estoy aquí, para decirte: búscalo toda la vida.
los últimos capítulos de mi vida, o sea, la época más madura de mi vida, quiero vivirla buscando a Dios, porque aunque yo he acumulado grandes bendiciones de Él, eso no garantiza esos últimos capítulos de mi vida. Yo quiero hacerlo bien, pero reconozco que soy humano. Y entonces aquí es donde encuentro consuelo. ¿Por qué? Porque no hay nadie debajo del cielo que pueda buscar a Dios así. Pero entonces Dios mandó a su Hijo, que vivió perfectamente como un humano 33 años, buscó a Dios en medio de las crisis, oró para tomar decisiones, hizo su voluntad aunque era dura. Le dijo: Señor, lo que tú digas primero antes que lo mío. Y murió en una cruz. Buscó a Dios con todo el corazón. Dios lo levantó de la tumba y lo sentó en un trono alto y sublime. Y ahora el Espíritu Santo nos fue enviado para que podamos buscar a Dios como Jesús lo buscó. La Biblia dice: todos pecaron, todos se desviaron, y no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Pero Dios envió a Jesús. Y cuando Jesús está en ti y lo dejas a Él gobernar tu vida por el poder del Espíritu Santo, Él sabe cómo conducirte a que busques la voluntad de Dios primero. Y entonces, por lo que Él hizo, el favor de Dios y la bendición de Dios te alcanzan a ti hoy. No es por lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer, es porque Jesús es nuestra justicia. Y entonces Dios te bendice, te guarda, te defiende, te da un nombre honorable, porque Cristo está en ti. Por eso tienes que darle tu corazón a Jesucristo. Y si esta noche no lo has hecho, por eso estás sentado acá. Él te está llamando y Él te está diciendo: yo quiero bendecirte, yo quiero defenderte, yo quiero darte un buen nombre. Hace unos meses yo estaba sentado con mi amigo Tales Roberto, brasileño, y estábamos en mi casa cenando, y él, entre lágrimas, nos decía a mi esposa y a mí: si tú supieras dónde yo estaba hace unos años, en lo peor de lo peor de lo peor. Y me dijo: y hoy yo estoy sentado entre príncipes. Y entendí la metáfora, porque la Biblia dice que Dios nos sienta en lugares, sillas de honor, por amor a Él. Eso es lo que Jesucristo hace. Tú puedes venir de una familia de un hombre terrible, un pasado que ni quisiera recordar, pero por causa de el justo Jesucristo, cuando tú le das el corazón a Él y te dejas gobernar por Él, entonces Dios te da un buen nombre que te bendice a ti y a los tuyos. Inclina tu rostro, por favor. ¿Cuántos aquí quieren unirse a mí para decirle al Señor: yo quiero buscarte toda la vida? ¿Por qué no abre sus brazos donde usted esté, si quiere hacerlo, y le dice al Señor conmigo: te deseo, Señor, te anhelo con todo el corazón. Señor, te pido que si mi corazón ha estado dividido entre dos deseos, Señor, sáname el corazón. Si he estado viviendo entre dos pensamientos, sáname el corazón.
limpia nuestras almas de ser almas adúlteras, como dice Santiago, que quieren a Dios y quieren otras cosas. Porque hoy, Señor, yo digo, te deseo a ti, Señor. Y aunque quiero esas bendiciones de protección y provisión y un buen nombre, no quiero bendiciones sin el que las da. Yo te quiero a ti conmigo todo el camino y hasta el final. Quiero tomar decisiones a la luz de lo que a ti te agrada, de lo que expande tu reino, de lo que te trae gloria a ti, Señor. Y te pido, Señor, que me des un corazón que te ame por sobre todas las cosas, Señor.